El término ingeniería del software empezó a usarse a finales de la década de los 60, para expresar el área de conocimiento que se estaba desarrollando en torno a las problemáticas que ofrecía el software en ese momento. En esa época, el crecimiento espectacular de la demanda de sistemas de computación cada vez más y más complejos, asociado a la inmadurez del propio sector informático, totalmente ligado al electrónico, y a la falta de métodos y recursos, provocó lo que se llamó la crisis del software, en palabras de Edsger Dijkstra, entre los años 1965 y 1985. La crisis del software pasó, no tanto por la mejora en la gestión de los proyectos, sino en parte porque no es razonable estar en crisis más de 20 años, y en parte porque se estaban haciendo progresos en los procesos de diseño y metodologías. Así pues, desde 1985 hasta el presente, han ido apareciendo herramientas, metodologías y tecnologías que se presentaban como la solución de la ingeniería del software. Es la rama de la ingeniería que crea y mantiene las aplicaciones de software usando tecnologías y prácticas de las ciencias de la computación, manejo de proyectos, ingeniería, el ámbito de la aplicación, y otros campos. ¿Qué es un dato? Un dato representa un hecho absoluto. Los datos alimentan al sistema por medio de procedimientos que capturan y validan esos datos y se almacenan en el sistema dentro de una base de datos. ¿Qué es información? Una vez almacenados los datos, estos se pueden consultar, manipular, y combinar de muchas maneras para producir información. Cuando hablamos de sistema nos referimos a la suma total de partes que funcionan independientemente pero conjuntamente para lograr productos o resultados requeridos, basándose en las necesidades. El sistema se integra por distintos componentes, estos son entidades, son todos y cada uno de integrantes de un sistema, todos los que se relacionan en un sistema. Atributos, son las propiedades estructurales y características que caracterizan las partes o componentes de un sistema. Relaciones, es la asociación entre las entidades o sus atributos. Ambientes, es el medio en el que se desenvuelve un sistema. Objetivos, son las metas, fines en común que persigue un sistema. Se han propuesto diversas clasificaciones de los sistemas que pueden estudiarse mediante modelización. Una de las más utilizadas distingue entre abiertos, se producen transferencias de materia, energía e información con el exterior. Están sujetos por tanto a la acción de fuerzas externas. Un bosque. Una ciudad. Una planta. Todos los sistemas biológicos son sistemas abiertos ya que toman energía y materia del interior y lo liberan de la misma forma que se genera en su proceso químico. Cerrados, no intercambian materia pero sí energía o información. La Tierra en su conjunto sería un sistema cerrado debido a que como seres humanos intercambiamos información unos a otros. Una ciudad en la que las personas no pueden salir ni entrar sería un ejemplo porque no pueden interactuar información con su exterior. Sistema natural, representa una estructura de elementos con características similares pero su esencia lo hace diferente a los demás, involucra diversos tipos de fenómenos, situaciones y elementos humanos no artificiales. Como ejemplo podemos ver el ciclo del agua pasando por sus diferentes etapas de modo que la mano humana no interfiera de ninguna forma en alguna de sus etapas. Sistema no natural, conocido como sistema artificial, este sistema es producto de la actividad humana, son concebidos, ideados y construidos completamente por el hombre. Ejemplos de sistemas artificiales tenemos muchos, como lo son el ferrocarril o una red de computadoras, que son completamente construidas a base de esfuerzo y trabajo humano. Sistema estacionario, las variables que definen su comportamiento, las llamadas variables de estado, respecto del tiempo, permanecen invariants, lo que significa que no sufren ningún cambio en ningún momento, permanecen constantes permanentemente.
Un ejemplo de sistema estacionario puede ser una bomba de agua que tiene una presión constante o un cilindro con gas comprimido cargándose a velocidad constante. Sistema no estacionario, las variables cambian con el tiempo, y esto debido a que existe alguna acumulación de materia y energía. Como por ejemplo cuando inicias una operación y se encienden los equipos, hay que esperar un tiempo a que se alcancen las condiciones de proceso. Es decir, primero existe un estado no estacionario hasta alcanzar el equilibrio del proceso donde ya llegas al estado estacionario. Sistemas blandos. Los sistemas flexibles están dotados con características conductuales, son vivientes y sufren un cambio cuando se enfrentan a su medio. A los sistemas flexibles puede aplicarse la metodología del paradigma de sistemas. En vez de basarnos exclusivamente en el análisis y la deducción, necesitamos sintetizar y ser inductivos. En vez de basarnos estrictamente en métodos formales de pensamiento, debemos tomar en cuenta lo siguiente. 1. Los procesos de razonamiento informales, como el juicio y la intuición. 2. El peso de los datos comprobados, derivados de unas cuantas observaciones y muy poca oportunidad de réplica. 3. Las predicciones basadas en datos comprobados endebles, más que en explicaciones. 4. Mayor discontinuidad de dominio y la importancia del evento único. Los sistemas suaves se identifican como aquellos en que se les da mayor importancia a la parte social. La componente social de estos sistemas se considera primordial. Un sistema suave es un sistema con propósitos, que no solo es capaz de escoger medios para alcanzar determinados fines, sino que también es capaz de seleccionar y cambiar sus fines. En estos sistemas se dificulta la determinación clara y precisa de los fines en contraste a los sistemas duros. Los problemas en los sistemas suaves es que no tienen una estructura fácilmente identificable. Los sistemas suaves son también, desde el punto de vista de la teoría general de sistemas y es precisamente esta circunstancia la que da lugar a que existan situaciones comunes a ambos tipos de sistemas, los suaves y los duros. La teoría general de sistemas a través de su enfoque, el enfoque de sistemas, posee conceptos e ideas que sirven para el tratamiento de ambos tipos de sistemas. Algunos de ellos se pueden encontrar como análisis de sistemas, ingeniería de sistemas, diseño de sistemas, sistemas de información, etc. Cuando se comparan las propiedades típicas de los sistemas rígidos y flexibles, no es sorprendente encontrar que los métodos de la ciencia que se pueden aplicar en los rígidos, pueden no ser totalmente apropiados para los suaves. Sistemas duros. Generalmente, los sistemas rígidos admitirán procesos de razonamiento formales, esto es, derivaciones lógico-matemáticas. Los datos comprobados, como se presentan en esos dominios, generalmente son replicables y las explicaciones pueden basarse en relaciones causadas probadas. Muy a menudo las pruebas son exactas y las predicciones pueden averiguarse con un grado relativamente elevado de seguridad. Los sistemas duros se identifican como aquellos en que interactúan hombres y máquinas, en los que se les da mayor importancia a la parte tecnológica en contraste con la parte social. La componente social de estos sistemas se considera como si la actuación o comportamiento del individuo o del grupo social solo fuera generador de estadísticas. Es decir, el comportamiento humano se considera tomando solo su descripción estadística y no su explicación. En los sistemas duros se cree y actúa como si los problemas consistieran solo en escoger el mejor medio, el óptimo, para reducir la diferencia entre un estado que se desea alcanzar y el estado actual de la situación. Esta diferencia define la necesidad a satisfacer el objetivo, eliminándola o reduciéndola. Se cree que ese fin es claro y fácilmente definable y que los problemas tienen una estructura fácilmente identificable. Características de los sistemas duros. Objetivos. Los sistemas duros, al ser estudiados,
observados y analizados poseen propiedades que no se prestan a interpretaciones de diferente significado dependiendo del tipo de preparación y conocimiento que la persona que lleve a cabo el estudio tenga. Esta es una característica de gran peso en la determinación del grado de dureza o suavidad de un sistema dado, ya que, aun y cuando el sistema sea analizado por un equipo interdisciplinario, las conclusiones, comentarios y consideraciones de cada elemento del equipo así como las del equipo como un todo no deben diferir significativamente entre sí. La objetividad de los sistemas duros proporciona además grandes ventajas para la aplicación de técnicas cuantitativas que requieren de variables fáciles de identificar y que representan la característica del sistema bajo consideración. Toma de decisiones. El proceso de la toma de decisiones sea un proceso cuyas variables de decisión sean medibles, cuantitativas y fáciles de determinar. Cuando los estados futuros de lo que puede pasar son claramente identificables. Cuando la asignación de los recursos del sistema a las áreas que lo soliciten sea fácil y expedita. En general los sistemas permiten procesos de razonamiento formal en los cuales las derivaciones lógico-matemáticas representan un papel muy importante. En esta forma podemos ver que los experimentos realizados en estos sistemas son repetibles y la información y evidencia obtenida de los mismos puede ser probada cada vez que el experimento se efectúe teniendo así relaciones de tipo causa-efecto. Finalmente, y debido a este tipo de relaciones causa-efecto, los pronósticos o predicciones del futuro esperado del sistema bajo ciertas condiciones específicas son bastante exactos y seguros. Sistema de información. Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí, con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. En un sentido amplio, un sistema de información no necesariamente incluye equipo electrónico. Sin embargo, en la práctica se utiliza como sinónimo de sistema de información computarizado. Un sistema de información realiza 4 actividades básicas: entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información. Entrada de información. La entrada es el proceso mediante el cual el sistema de información toma los datos que requiere para procesar la información. Las entradas pueden ser manuales o automáticas. Las manuales son aquellas que son proporcionadas de forma directa por el usuario, mientras que las automáticas son datos o información que provienen o son tomados de otros sistemas o módulos. Almacenamiento de información. El almacenamiento es una de las actividades o capacidades más importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta propiedad el sistema puede recordar la información guardada en la sesión o proceso anterior. Esta información suele ser almacenada en estructuras de información denominadas archivos. Procesamiento de información. Es la capacidad del sistema de información para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecida. Estos cálculos pueden efectuarse con datos introducidos recientemente en el sistema o bien con datos que están almacenados. Esta característica de los sistemas permite la transformación de datos fuente en información que puede ser utilizada para la toma de decisiones. Salida de información. La salida es la capacidad de un sistema de información para sacar la información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades típicas de salida son las impresoras, estaciones de trabajo, la voz, los graficadores y los plotters, entre otros. Es importante aclarar que la salida de un sistema de información puede constituir la entrada a otro sistema de información o módulo. En este caso, también existe una interfase automática de salida. En cualquier modelo de datos es importante distinguir entre la descripción de la base de datos y la base de datos propiamente dicha. A esta descripción se conoce como esquema de la base de datos. Este esquema se especifica durante el diseño, por lo que también se le denomina diseño de la base de datos. En la mayoría de los modelos de datos se utilizan ciertas convenciones para representar los esquemas en forma de diagramas.
En una base de datos la instancia se puede definir como el estado que presenta dicha base de datos en un tiempo dado. Mientras que el esquema se define como la descripción lógica de la base de datos, la cual proporciona los nombres de las entidades y sus atributos que especifican las relaciones que existen entre ellos. Dentro de las bases de datos los esquemas no cambian, los que varían son los datos y con esto es como se tiene una nueva instancia. Dentro de los esquemas se pueden encontrar subesquemas que son la descripción exclusiva de una parte de la base de datos que hace referencia a las necesidades de un usuario. Instancia. Al estado que presenta una base de datos en un tiempo dado. Veámoslo como una fotografía que tomamos de la base de datos en un tiempo t. Después de que transcurre el tiempo t, la base de datos ya no es la misma. Para poder comprender mejor la definición de esquema e instancia manejaremos un pequeño ejemplo. Consideramos a un vendedor que provee de artículos. Esquema e instancia según nuestro ejemplo se tomaría en cuenta de la siguiente manera. El esquema. En este caso son los componentes que existen dentro del ejemplo que se planteó como el vendedor, el cual posee un nombre, al igual que un puesto, un salario y un RFC. El artículo también forma parte del esquema ya que dicho artículo dentro del sistema posee una clave, un costo, al igual que una descripción. La instancia. Es el conjunto de informaciones almacenadas u ocurrencia en la base de datos en un momento dado. Es decir, antes de la transacción la base de datos permanecía intacta ya que no existía movimiento alguno del que se tuviese registro, pero en el momento en el que se efectuó la compra la base de datos sufrió una alteración, la cual fue una baja de ese producto en el inventario, la cual conllevó a que surgiera una instancia que, como ya se definió anteriormente, es el estado que presenta la base de datos en un determinado momento. En este caso existieron dos instancias, la primera fue al no haber cambio alguno en la base de datos, la segunda instancia se generó al haber acción de actualización.